Hola, bueno, muy buenas noches. Una vez más, estamos aquí y vemos cómo el gobierno, después de esta derrota que ha tenido con la consulta popular y referéndum, donde por sus desaciertos el gobierno perdió esta contienda electoral. Una, como yo lo venía manifestando durante todo este proceso electoral, un gobierno que se despreocupó de la salud en el país y se dedicó a dar un sinnúmero de bonos. Eso es lo que más tuvo incidencia en la ciudadanía cuando vio un gobierno que por todos lados decía no hay plata para salud, para medicamentos, y sin embargo se dedicó a derrochar el dinero en bonos y más bonos, y ahí están los resultados. Como les dije, el pueblo ya no come cuentos. El pueblo abrió los ojos, se dio cuenta que un gobierno que venía derrochando el dinero sin preocuparse de la salud de las y los ecuatorianos, quienes le pasaron factura al gobierno nacional en esta contienda electoral. El pueblo no olvida a los 4 niños de las Malvinas, a Ismael, a Nemía, a Josué, a Steven, niños que fallecieron, que hoy hay informes que fueron quemados, torturados por las Fuerzas Armadas, por personal militar. Y todo esto conllevó a que un gobierno que no salió al frente a dar la cara frente a estos asesinatos de estos 4 niños de las Malvinas, esto fue lo que tuvo latente al pueblo ecuatoriano cuando no hubo una autoridad por parte del gobierno nacional que se refiriera a los 4 niños de las Malvinas hasta el día de hoy. Eso le pasó factura. Otro que le pasó factura al gobierno nacional, los neonatos, la muerte de los neonatos en el hospital universitario, cuando el gobierno no se preocupó por insumos médicos, por medicinas, y esos fueron los resultados. Hoy el gobierno tiene otro desatino después de esta derrota. Para mi parecer es un desacierto que el gobierno designe a la vicepresidenta de la República para que sea ella la que se encargue del Ministerio de Salud, entiendo yo, hasta que se nombre un nuevo reemplazo. La vicepresidenta María José Pinto podrá tener toda la experiencia y la experticia en el mundo empresarial. Perfecto. Pero cuando les hablo que es un desacierto, un desatino de parte del gobierno nacional, es que el gobierno debería de tener ahí un médico de profesión. Yo digo, si la doctora Anabela realmente quiere servir a las y los ecuatorianos, este es el momento que haga un paso al costado en la asamblea. ¿Y quién mejor que ella para asumir el Ministerio de Salud Pública? Porque el Ministerio de Salud Pública, que hoy se encuentra olvidado, no hay medicamentos en los hospitales. Hasta el día de hoy se hace una verdadera inversión y distribución a hospitales, a centros de salud. Están totalmente
Mire, el señor Lalama, expresidente del IES, fue designado, cuando fue designado ministro de Salud, pésimo ministro que no se preocupó por la salud, no se preocupó por llevar los medicamentos y distribuirlos a los hospitales públicos del país. Hoy vemos esos son los resultados. El gobierno lo saca y lo nombra presidente del IES y fue un fracaso total. No lo digo yo. Hay informes de Contraloría donde el señor se dedicó a pagarle a las clínicas de su familia y no a las otras clínicas que necesitaban que se pagaran. Producto de ello, vea, no le pagaban a las dializadoras. Y por eso, producto de ello, muere un ciudadano hace más de 2 meses fuera del hospital docente de Ambato. Esas fueron las consecuencias que le pasaron factura al gobierno nacional. Otra cosa que le pasó factura al gobierno nacional, el tema indígena. Eso fue latente. Miren que en Imbabura pierde rotundamente. ¿Por qué? Porque el gobierno, una vez que se dio la paralización, entró en provocación, entró a provocar al pueblo indígena. Como yo lo decía en una de mis intervenciones, cuando el gobierno anunció que lo habían atacado en el convoy, horas antes de que vaya el gobierno con esa comisión internacional a dedos nombrados que vinieron, hoy se ve que en Italia llamaron la atención a aquel delegado que había venido allá a venir directamente a embarcarse en una caravana del gobierno para ir en un convoy, el que fue atacado. La Cruz Roja desmintió que ellos no habían sido parte de ese convoy. Y todo eso fue lo que lo llevó al gobierno nacional a perder este proceso electoral. La gente no es ciega para analizar el tema de las cárceles del país. No le pueden quitar el internet en las cárceles del país, pero este problema de ese paro que terminó, pero sin embargo a esas comunidades indígenas que se sumaron a las paralizaciones les quitaron el internet, le quitaron la luz eléctrica. Todo eso fue sumando para que la ciudadanía se vaya dando cuenta y vaya armando y razonando qué era lo que estaba pasando frente a un gobierno que no tomaba decisiones. Esperemos que después de esa cachetada que le dimos los ecuatorianos en las urnas, tome y razone y comience a trabajar en beneficio de las y los ecuatorianos. Y yo me siento tranquilo cuando les anunciaba a partir del 9, porque yo el 6 elaboré las encuestas y me tomé 2 días tabulando dicha información. Y el día 9 yo les informé a ustedes los resultados. Por ahí habían gente que me comentaban que si ya la gente pretendía hacer fraude, que ya para qué elecciones. No era fraude, porque quienes estábamos cobijando el no éramos funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Pero sí se hizo una campaña con total experticia donde la gente comenzó a abrir los ojos. Como ex funcionario del Consejo Nacional Electoral,
me tomé esa molestia yo de hacer esa pequeña encuesta, ese muestreo que lo hice con 6.100 personas y que le di los resultados y los resultados que yo les di y que los plasmé están en todas mis redes sociales. No fallaron, fueron resultados claros y concretos que casi fueron a la par del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a los resultados, a las actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral. Como lo dije, y en el pie de mi consulta que lo publiqué en todos los medios, tenía un 0,3% de error mi encuesta. Y me siento satisfecho de que esos datos que se los di a ustedes el día 9 de noviembre no fueron ni datos falsos, fueron apegados a la verdad, porque esa era la realidad que se veía, ese era el clamor de la gente. Unas encuestas que no fueron truchas ni fechas, fueron encuestas reales realizadas en mercados. Porque como ex funcionario del Consejo Nacional Electoral que fui, conozco dónde están las necesidades de la gente, dónde te puedes acercar a conversar, a dialogar con la gente, a ver la necesidad del pueblo. Y esas fueron mis encuestas. Unas encuestas claras, precisas, que no engañaron a nadie. Que no engañaron a nadie mis encuestas. Solo el margen de error que lo tuve fue en la pregunta sobre el tema de disminuir el número de asambleístas. Ahí en esa pregunta que prácticamente de acuerdo a lo que yo logré tabular, estaba que prácticamente había un empate técnico donde el sí ganaba con menos de un punto de diferencia, pero lamentablemente los resultados fueron donde el sí ampliamente ganó, pero ganó frente a un desacierto que el gobierno venía llevando durante estos 20 meses, alrededor de más de 20 meses de campaña, porque el gobierno nacional, una vez que ganó la presidencia de la República y se posicionó, inició una campaña permanente, era como que él seguía en campaña y en campaña. Y como yo lo decía, el pueblo no es tonto, el pueblo no es ciego, el pueblo le va a pasar la factura. Y hoy vemos cómo el pueblo le pasó la factura. Esperemos que esto sea un jalón de oreja para el gobierno nacional y entienda que la gente queremos cambios. Queremos cambios en beneficio del país, porque les aseguro que si la posición del gobierno va a ser la misma política que ha venido implementando durante estos alrededor de 20 meses, tengan la plena seguridad que el pueblo tomará conciencia y el pueblo en 6, 7 meses le terminará pidiendo la revocatoria del mandato. Eso será un hecho. No lo deseo. Siempre soy de las personas que digo que el gobierno tiene que terminar. Yo jamás estuve a favor de la paralización de nuestros hermanos indígenas, pero sin embargo, porque siempre lo he dicho, que una paralización lo que trae es perjuicios para ambas partes. Siempre lo dije. Alguna vez por TikTok me respondían, no, es que yo estaba a favor, jamás yo he estado en favor del paro, yo siempre dije, pero
también creían que el reclamo de los hermanos indígenas era justo después de la eliminación del subsidio al diésel. Pero el gobierno, cuando pudo haber entrado a un diálogo, se encaprichó a no querer dialogar, a no querer entrar, armar mesas de diálogo con los hermanos indígenas, y esto se hubiera paralizado, no hubiera durado tanto. En la provincia de Imbabura los resultados hubieran sido otros, pero no, el gobierno se empecinó en no entrar a un diálogo. Yo siempre se los decía, el gobierno mantiene una estrecha relación de amistad con la prefecta de Cotopaxi, con la señora Tibán, que podría haber sido el medio para terminar esta paralización. No lo hicieron, no hubo la voluntad, y hoy esos fueron los resultados. Esos fueron los resultados que el pueblo le dijo no a un gobierno que no vino escuchando las necesidades del pueblo, a un gobierno que no se preocupó por dar salud, por dar seguridad. Que no salgan hoy aquellos que estuvieron por el sí, diciendo, no, es que como ya ganó el no, ¿a quién vas a pedir seguridad? Ojalá a nadie se les ocurra semejante decisión de tomar, porque la seguridad de las y los ecuatorianos es responsabilidad de un gobierno que debe velar por su pueblo, porque el gobierno nacional, el presidente de la República, es un empleado más de los 18 millones de ecuatorianos. Para eso los 18 millones de ecuatorianos les paga el presidente de la República. Él no está allí gratis. Él está ganando un sueldo. Él es un servidor de los mandantes que somos los electores. Somos 18 millones de ecuatorianos y somos más de 13 millones de electores. Esa es la diferencia. Entonces, creo que todo esto que ha pasado, ya es momento de que el gobierno comience a tomar decisiones. Decisiones que antes de la consulta fueron incorrectas. Una ministra de gobierno que hoy la cambian y la premian en otro puesto, que como yo lo decía anteriormente, cuando como vicedefensora del pueblo estaba en favor del pueblo, después se cambió con el gobierno a trabajar como ministra, vean, hasta mandó a repeler a las comunidades indígenas, que le den palo, producto de ello, la gente no olvida de Efraín Puérez que murió. Es que todo eso fue lo que al gobierno nacional le pasó factura. Pero hoy sí creo que el gobierno nacional debe de comenzar a analizar los problemas del país. Es más, esos ministros, esos cambios bruscos que ha hecho el gobierno nacional de sacar a un ministro de aquí y ponerlo en otro lado, eso no le va a dar cambios al gobierno. El gobierno tiene que dar una barrida. Yo creo que el gobierno nacional, después de haber perdido al otro día, debió de mandarlos a todos sus ministros incapaces. Los debió de haber mandado a sus casas y que llamara gente nueva al ministro. Uno de los ministros que se merecía estar en este gobierno, ¿quién mejor que el contraalmirante José Antonio Norix? Un extraordinario
hombre valeroso de la Marina que debió hacer, hasta me atrevo a decir que desde el momento en que ganó Noboa, debió de haber sido él un extraordinario ministro de defensa, pero sin embargo, el gobierno nombró a Lofredo y Lofredo, vean, es que nadie de este gobierno, ninguno de los ministros les ayudó a fortalecer o a decirle al señor Noboa, a decirle, vea, aquí estás actuando mal, tenemos que corregir estas cosas. Nadie le ayudó. Todos cayeron en la provocación y le ayudaron a que se le suba el ego al presidente de la República y esos fueron los resultados. Una ex ministra de Trabajo que no se le creía, porque en 3 intervenciones, en 3 medios de comunicación, cuando le consultaban sobre cuál iba a ser el costo de la hora de trabajo, en una primera intervención en el mes de abril dijo, es que el costo de la hora de trabajo va a ser de $1.85. En el mismo abril le volvieron a hacer otra entrevista y le preguntaron el mismo tema, dijo que iba a costar $2.80. Le volvieron en una tercera entrevista, dijo que iba a ser de $4. Y ahora último, casi al cierre de la campaña, le consultaban y decían que el sueldo, el costo de la hora iba a ser de $7. ¿A quién le íbamos a creer? A esta ministra de Trabajo que puso 4 valores distintos. Entonces, el pueblo ya no come cuento. Eso fue lo que el pueblo comenzó a darse cuenta de la variación de las horas, del costo de hora de trabajo. Y esos fueron los resultados. Los ministros no le ayudaron al presidente de la República. Más bien, cuando el presidente de la República tomaba decisiones drásticas, más bien ellos le ayudaban a que se enfurezca más. Y así no se gobierna, así no se gobierna. Alguna vez, que no voy a dar nombre, alguna vez cuando yo militaba en el PRIAN, el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, pero en el PRIAN específicamente, yo le decía que el abogado no había que decirle esto. Yo en esa época era funcionario del Consejo Nacional Electoral. Y yo le decía, bueno, hay que decirle al abogado esto. Alguien del círculo cercano, jamás me voy a olvidar. Es que eso no le digas al abogado Noboa, porque eso le molesta. Si el abogado te dice que es de noche, es de noche. No eres tú el que se engaña, sino él. Jamás diré el nombre de esa persona, me lo llevaré a la tumba. Pero eso es lo que pasa cuando cierta gente cercana a los líderes, en este caso cercano al gobierno nacional, no le ayuda a tomar decisiones o a corregir, porque la decisión del gobierno nacional con el tema del paro fue nefasto, fue totalmente nefasto. Hoy, para querer ganar votos los últimos días, no sé quién le metió estrellitas o pajaritos en la cabeza al gobierno nacional, al presidente de la República, decir
que para sumar votos en Guayaquil había que salir a los medios de comunicación social y decir que el alcalde de Guayaquil estaba dando agua contaminada. Y sale por ahí una ministra, Manzano, que aunque tenga que hacer aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer, tengo que meterlo preso al alcalde. Por Dios. Los ecuatorianos, los guayaquileños, yo no soy guayaquileño, yo soy manabita del cantón Santa Ana, pero me siento un guayaquileño de corazón, porque desde los 12 años estoy en Guayaquil. Tomo agua del grifo y no me he enfermado. Mi problema es la diabetes. Y no es que por tomarme el agua del grifo me dio diabetes. Porque la diabetes es por la mala alimentación, el exceso de dulce, que sin importar si tomamos, y eso me pasó factura. Pero no es que en los últimos días el alcalde da agua contaminada y terminaron todos en coro haciéndole el compás al gobierno. Todo eso le pasó factura. El gobierno nacional, el presidente de la República hoy debe de tener un asesor que realmente conozca de los problemas del país. Asesorarse del señor Alberto Dají, que en algunas entrevistas que dio, al decir, no, es que el sueldo básico en el Ecuador es demasiado alto, y por eso es que el gobierno comenzó con la cantaleta de que el sueldo del Ecuador es el más alto de la región. Y ahí están los resultados. Cuando no se dejan asesorar, cuando una sarta de ministros solos siguen contestando para quedar bien con el presidente de la República, cuando realmente si querían quedar bien tenían que decirle, presidente, esta cosa no está bien, esto no es lo correcto, vea, hagamos esto así. Pero sin embargo, eso fue lo que pasó, eso fue lo que le pasó factura al gobierno nacional, y hoy este es momento de que el gobierno comience a corregir sus errores. Después de lo que pasó el día domingo en las urnas, yo creo que para el gobierno nacional debería de ser un borrón y cuenta nueva y comenzar a ponerse al servicio de las y los ecuatorianos, trabajando en beneficio del país. En este momento, ya el gobierno nacional debió de haber decretado el sistema de salud pública en emergencia. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy haya ciudadanos que no reciban medicamentos gratuitos en los hospitales? Todavía no hay medicamentos. Están dándolo a cuentagotas. Es que por parte del gobierno nacional debe de haber un análisis y los ecuatorianos hacer un análisis. La cantidad de millones, 1.100 millones de dólares que distribuyeron en bonos, en compensaciones al sector transportistas para que no se suban a la paralización después del aumento del precio del diésel. Eso fue terrible. ¿Por qué no invirtieron esos 1.100 millones de dólares? No lo invirtieron
medicamentos y lo hubieran distribuido a los hospitales públicos del país. Esa es la verdadera realidad. Eso es lo que el gobierno nacional no tomó en su momento cartas en el asunto que pudieron haber corregido. Oiga, si el gobierno hasta el mismo día, el día sábado, un día antes de la elección, hubiera salido a anunciar que todos los hospitales públicos, centros y subcentros estaban abastecidos de medicina, tengan la plena seguridad que el pueblo le hubiera dado el voto. Pero es que no hay un ciudadano que no haya tenido un pariente, un familiar, un amigo que haya estado internado en un hospital público y que producto de ello hayan muerto por la falta de medicamentos. Un sobrino de apenas 12 años, falleció de cáncer esta semana que pasó, por falta de medicamentos, de un gobierno que no se preocupó por atender al pueblo. Esa es la realidad, esa es la cruda realidad que vivimos las y los ecuatorianos en el país. Pero yo creo que esto debe de ser y debe de servir como un jalón de oreja, por parte del gobierno nacional. Es necesario que el gobierno debe de hacer un remesón en sus ministerios. Pero es que ni siquiera esos ministros pudieron haber sido cambiados de un lugar y ponerlos en otro lugar. Esos ministros debieron haberlos mandado a la casa porque no le ayudaron al gobierno. Se apuntalaban en pedir el voto por el sí, pero con una demagogia. Mientras que quienes trabajamos y apuntalamos el no, lo hicimos con un trabajo de campo permanente. Mire, hasta el día de hoy, ya han pasado el día domingo las elecciones y todavía no logro desocuparme. De este trabajo arduo que se hizo en territorio. Como les dije, mis encuestas fueron realizadas en territorio, realizadas en mercados, porque es en los mercados donde la gente llega y se palpa la necesidad, la verdadera necesidad. Hoy día recorrí 2 mercados y en los 2 mercados, haciendo un análisis, y eran las mismas respuestas del pueblo. El pueblo pide cambio. El pueblo pide que después de este jalón de orejas del gobierno que se le dio al gobierno nacional, decida cambiar, rectificar, porque este es momento de rectificar, de que el gobierno decida hacer cambios, pero para beneficio de las y los ecuatorianos. Como los dije, hay muchísimos nombres. Yo le puedo dar nombres de personas extraordinarias que merecían estar en este gobierno.
como les dije, que una de las personas que pudo haber sido un pilar fundamental en el Ministerio de Defensa es el contraalmirante José Antonio Noritz, un hombre conocedor, conoce la realidad del país y que hubiera hecho un trabajo magnífico al frente del Ministerio de Defensa. Y algunos nombres en el país. Hoy esperamos que en las próximas horas veamos quién va a ser el gobernador en la provincia del Guayas, que ya Humberto Plaza ya le aceptaron la renuncia también a la ministra de Trabajo, a Lama, que es el que lo ha hecho quedar tan mal al gobierno nacional en el IES, cuando no pagaban a las dializadoras, a las clínicas que prestaban servicios, pero sin embargo comenzaron a pagar a las clínicas que eran del grupo de la familia. Y no lo digo yo, eso es un informe de Contraloría. Eso fue la realidad. Esto es lo que está pasando en el país. Por eso se cae terriblemente el gobierno en la consulta. Por eso se cae. Porque no vieron, no escucharon al pueblo. El pueblo se moría en los hospitales públicos del país y no hubo un gobierno que se preocupó por hacer llegar medicina. Y vuelvo y le digo, si el gobierno no cambia su política en beneficio de las y los ecuatorianos, tengan la plena seguridad y convicción que entre 6 y 7 meses el pueblo le pedirá la revocatoria del mandato. Eso es un hecho, porque hasta el día de hoy, como lo dije, el gobierno no tiene intenciones de hacer cambios en beneficio. Haber nombrado a la vicepresidenta de la República, encargarle el Ministerio de Salud Pública, una mujer que puede tener toda la experticia, el conocimiento en el sector empresarial, pero no es lo mismo el sector empresarial que dirigir el Ministerio de Salud Pública. Yo creo que ese ha sido el peor desacierto que el gobierno ha tenido en este remesón que ha hecho a su persona. Ojalá que funcione, porque nombraron una comisión para la compra de medicinas, una comisión que no sirvió para nada. Que no nos vengan a decir que han invertido tantos millones de dólares en medicamentos, porque medicamentos no hay todavía en el país. A cuentagotas, tengo información que están haciendo llegar, a cuentagotas, pero de ahí no pasa nada con el tema de medicamentos. Esperemos que este gobierno, que como se lo dije, el pueblo, en mi intervención del día sábado, yo les dije que el pueblo le iba a dar una cachetada a Calígula, rey de la mentira, y terminó siendo así. Y cuando yo le decía y les hablaba de esa cachetada, es porque todo el mundo pudo haber visto mis encuestas que yo las lancé, las publicité el día 9 de noviembre, donde yo les vaticinaba una derrota del sí. Y los resultados que yo publiqué
fueron apegados a la realidad de las actas escrutadas en el Consejo Nacional Electoral. Yo se lo dije, era una encuesta pegada, realizada en territorio, en los mercados del país, es donde se conoce la realidad, porque es la madre, esa mujer trabajadora que acude a los mercados a comprar, es la que conoce con cuántas papas se hace un locro, con cuántas papas se para una olla, y son los que verdaderamente pueden dar un análisis y despejarnos de las dudas cómo iban a ser las votaciones. No me equivoqué y por eso me siento tranquilo de haber publicado esa encuesta que fueron apegadas a la realidad de las y los ecuatorianos. Pero el gobierno no tomó iniciativa de cambios. Una sarta de ministros que cuando veía que el gobierno decía tal cosa, lo aplaudían y le seguían el compás. Cuando pudieron, no hubo un ministro que debió de haber tenido la gallardía y haberle dicho, presidente, aquí estamos actuando mal. Aquí estamos actuando mal y esto hay que corregir. Como el tema, siempre trataré el tema, como el tema del paro indígena. Haber dejado en oscuridad a una comunidad, haberlos dejado sin internet durante la paralización y no pueden quitarle internet en las cárceles del país. Lo terrible que es haber permitido que por la falta de medicamentos y insumos médicos hayan muerto 18 neonatos en el hospital universitario. Eso le pasó factura. Eso le pasó factura. Nunca olvidaré ese tema. Me decía una señora en el mercado, cuando yo le pregunté, ¿y por qué? Bueno, ¿usted por qué votó no? Es que no me olvido de los 4 niños de las Malvinas. Y una señora que se sabía los nombres de los niños. Ismael, Nehemías, Josué y Steven. Los 4 niños que el gobierno hasta el día de hoy, estoy seguro que ningún funcionario del gobierno se sabe estos 4 nombres de estos niños. Que por eso le pasó el gobierno factura. El gobierno no olvida, no debe de olvidar la fecha del día domingo, donde el pueblo no votó porque quería votar por él. El pueblo votó en rechazo de un gobierno plagado de mentira. Plagado de mentira. Y esperemos que hoy ese espejismo de seguir mintiéndole a los ecuatorianos, el gobierno trate de cambiar. Trate de cambiar, que el gobierno comience a analizar los problemas del país. Ya es necesario que el gobierno comience a hacer mea culpa, comenzar dónde fueron las falencias que hubieron, cuáles fueron los errores, porque en estos más de 20 meses de gobierno, más ha tenido desaciertos que aciertos. No hay una obra,
Y para el gobierno querer vanagloriarse y decirle a los ecuatorianos el día domingo le hemos entregado la cárcel del encuentro en Santa Elena. Una cárcel que por la desesperación de querer captar votos no está construida al día de hoy al 40%. No está construida el día de hoy al 40%. Y esos fueron los resultados. Ya los ecuatorianos no comemos cuentos, los ecuatorianos vemos la realidad de lo que está pasando en el país. Yo hago llegar un extensivo agradecimiento a mi provincia, la provincia de Manabí, que rotundamente le dijo no. Rotundamente le dijo no. Es que ¿cómo puede ir un presidente a Manabí? Recuerdo que hace como 4 o 5 meses. A decir, es que como aquí no han hecho obras. Oiga, Manabí no olvida las obras que ha tenido. Ese puente extraordinario que cruza de San Vicente a Bahía. Han sido obras que enaltecen a la provincia de Manabí. Es que recorrer la provincia de Manabí, gentes que tenían antes casitas de caña, tú ves que tiene casas de cemento que fueron construidos por gobiernos anteriores. Eso es lo que la gente no olvida. La gente ve obras. Y que alguien me diga cuál es la obra que el gobierno ha hecho en el país. Hasta el día de hoy, solo una cárcel que no está ni al 40%. La educación, terrible. Hemos vuelto a la época donde los padres de familias tienen que mandar dinero para pintar las paredes. Y no es que me lo han contado, tengo un sobrinito de 12 años que decía, mamá, es que hay que llevar el dinero para pagar. Yo le digo, ¿qué? Sí, sí. Es que a ese nivel hemos llegado. Solo por el proceso electoral estaban dando cédulas. El registro civil en el país volvió a la época del pasado. En estos 20 meses de gobierno, yo diría que de desgobierno, el Ecuador volvió a esas largas noches neoliberales. Es que el Ecuador ha retrocedido 20 años atrás. 20 años atrás. Un registro civil paupérrimo donde tienes que sacar a través de línea, separar tu cupo para ser atendido. ¿A dónde hemos llegado? Y si alguna persona no tiene internet, porque no todos tienen internet, la economía del país no le da a las y los ecuatorianos, a todos, para tener internet. Tiene que andar prestándole el internet, la clave al vecino para poder, no es que me quiero separar el turno en línea.
Y hasta la semana pasada, funcionarios colocaban en los estados de WhatsApp. Hemos batido récord, hemos entregado 6.800 cédulas. Señores, entregar 6.000, 10.000, 30.000 cédulas en un día no es que han batido récord ni que han quedado bien al gobierno. Esa es una obligación del gobierno nacional. Entregar sus cédulas a las y los ecuatorianos. Otro problema que tenemos, el problema de los pasaportes. Seguimos, es que volvimos al Ecuador del pasado. Créamos que recordar en estos momentos cómo nos entregan las cédulas, los pasaportes. Me recuerdo a ese Ecuador del pasado, donde tú ibas. Me recuerdo que en el registro civil la gente madrugaba desde las 3, 4 de la mañana y afuera te cogían los tramitadores y te decía dónde va, qué quiere. Y a propósito de eso, la semana pasada que yo cargaba paseando a mi cachorrito, a mi Zeus, que es mi fiel compañero, que es el que me ha ayudado a salir de la depresión en que en algún momento caí por el tema de la diabetes. Zeus es mi mejor compañero, el que me lleva, el que me obliga 7 de la noche que tenemos que salir a caminar. Si estoy acostado, se va a la cama, me jala de los pies que tenemos que salir. Y estábamos con Zeus caminando alrededor del gobierno del litoral. Eso de las 2 de la tarde. Y yo me acercaba a uno de los kioscos a comprarle agua para Zeus, que están en la parte de atrás. Y me pregunta una señora, ¿dónde va? Dígame qué trámite, que va a sacar pasaporte, venga para ayudarle. Es que siguen los tramitadores en el tema de los pasaportes. Eso no ha cambiado. No me lo contaron. Lo vi porque me lo preguntaron si es que yo quería ir a hacer un trámite. Y lo que yo andaba en ese momento era paseando a Zeus por esos alrededores. Esperemos que el gobierno nacional, después de esta derrota, lo tome para hacer mejoras en beneficio de las y los ecuatorianos. Y vuelvo a decir, comenzó mal el gobierno, cambiando ministros, sacándolo de un ministerio y poniéndolos en otro. Toda esa sarta de ministros, el gobierno debió de haberlo mandado a sus casas, porque son los que lo hicieron quedar mal. Son los que los hicieron quedar mal al gobierno nacional. Él ya debió de haber nombrado nuevos ministros, rodearse de nueva gente que realmente lo asesore y le ayude a seguir para que trabajen y que saquen al país adelante. Esperemos que el gobierno nacional haga cambios en beneficio del país, porque de lo contrario, lo que se llama, lo que creo que será avisora para el gobierno nacional, será en un momento dado que el pueblo terminará pidiéndole la revocatoria del mandato. Es que gobierno que no se dejó ayudar, una sarta de ministros que repetían a Millares surgir haciéndole quedar mal.
haciéndole quedar mal. Una ministra de gobierno diciendo es que no vamos a conversar. Y esos fueron los errores. Esos fueron los errores que no tuvieron la valentía y la gallardía de dialogar cuando tenían que haberlo hecho. Y por eso el pueblo le pasó factura. Y el pueblo le seguirá pasando facturas si no cambian. Ya vienen las elecciones seccionales después del próximo año. Estamos a 8 meses. Y le aseguro que si el gobierno nacional mantiene esta misma política y esos ministros y ministras mantienen su mismo discurso de no querer dialogar, el pueblo les pasará factura y tengan la plena seguridad que no sacarán concejales en el país. Eso se los garantizo. Porque así como me tomé la molestia de hacer las encuestas el día 6 de noviembre, donde se las presenté el 9, me llevé 2 días tabulándolas, donde yo les presenté y les dije que el gobierno perdía ampliamente. Mis encuestas fueron apegadas de acuerdo a los resultados escrutados por el Consejo Nacional Electoral, porque fueron hechos directamente a la gente. En 8 meses me verán haciendo encuestas para ver qué organizaciones captarán la mayor votación para tener dignidades seccionales en el país. Si el gobierno quiere tener representantes en las elecciones seccionales, este es el momento de que comience a trabajar en beneficio del país. Tiene que hacer el gobierno un borrón y cuenta nueva y mandar a sus casas toda esa sarta de ministros que lo único que hicieron con cada discurso que daban era fortalecer el no, porque para nada le favorecía el sí al gobierno nacional. Esos ministros debió de haberlos mandado ya el día de hoy a sus casas y rodearse de gente nueva. Pero premiar a los ministros, sacarlos de un lugar y ponerlos a otro, no creo que el gobierno quiera hacer cambios en beneficio del país. El gobierno va nuevamente, creo, vaticinándose un mal camino. Esperemos que en el devenir de los días y de los meses tengamos cambios en el país, que tengamos lo que los ecuatorianos más necesitamos, los medicamentos en el país. Como les dije, uno de los peores desaciertos, voy a seguir insistiendo en este tema, uno de los peores desaciertos que el gobierno ha hecho el día de hoy es designar a la vicepresidenta de la República encargándole el Ministerio de Salud. Puede ser una mujer muy capaz en el área empresarial, pero para que esté al frente de la cartera de salud es uno de los peores desaciertos que el gobierno nacional ha hecho. En el Ministerio de Salud, que el gobierno debe de rodearse de un extraordinario médico que conozca las necesidades. La doctora Anabela, que hasta el día de hoy no ha brillado en la asamblea, si realmente quiere hacer un trabajo en beneficio de las y los ecuatorianos, este es el momento que dé un pie al costado en esa asamblea, que más que asamblea parece una cartonera, y debería estar al frente del Ministerio de Salud,
si realmente quisiera ayudar, respaldar y apuntalar al gobierno. De lo contrario, yo no le veo resultados con estos cambios bruscos que está haciendo. Esperemos que se den cambios, perdón un ratito. Esperemos que se den cambios. Tenía una falla técnica en TikTok Live. Esperemos que se den cambios en beneficio del país, porque ya los ecuatorianos al día de hoy no comemos cuentos. Ya los ecuatorianos hemos despertado. Este voto rotundo por el no, vuelvo a decirlo, representaron ese voto de rechazo por los 4 niños de las Malvinas, por Ismael, por Nehemías, por Josué, por Steven. Este voto de rechazo fue por el no, por los 18 neonatos que murieron en el hospital universitario, por la falta de medicamentos, insumos médicos, donde el gobierno no tuvo $2.50 para comprar una Canon, pero sí tuvo $25 para que una ministra de gobierno mande a combatir a nuestros hermanos indígenas, donde se les entraban a las casas, a tumbarles las puertas. Eso es lo que el pueblo no olvida, eso es lo que el pueblo lo llevará en su memoria. Solo se borrará en el momento de que el gobierno comience a trabajar en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos. Y que no nos vengan a decir, ay, es que vamos a trabajar en beneficio de Tungurahua porque en Tungurahua ganamos. Los ecuatorianos le dieron ese jalón de oreja, como yo se los advertí el día sábado en mi intervención a esta hora mismo, que el pueblo le iba a dar una cachetada a Calígula, rey de la mentira, porque yo estaba seguro, de acuerdo a mis encuestas, que eso iba a pasar, y eso pasó. Esperemos que esto sea un jalón de oreja, que el gobierno rectifique, para bien de las y los ecuatorianos. Reconocer los errores es de valientes. Quien reconoce los errores es valiente para una sociedad que se encuentra hoy olvidado por un gobierno que no se ha preocupado en lo más absoluto en seguridad, en lo más absoluto en salud, en lo más absoluto en educación. Y cuando le hablo de seguridad, que nos querían lavar el cerebro diciendo, es que con esta constitución no podemos combatir la inseguridad. Y como ejemplo yo les he dicho, se dio ese paro indígena. ¿Sabe cuánto el gobierno nacional gastó movilizando 13,000 uniformados entre policías y militares para combatir a nuestros hermanos indígenas? Y si tú te preguntas, ¿por qué así como para combatir a un paro no movieron 13,000 uniformados entre las 3 ciudades más peligrosas del país, que son Guayaquil, Manta y Durán? ¿Por qué no movilizaron? Dividieron esos 13,000 uniformados, tantos para Guayaquil, tantos para Manta y tantos para Durán. Porque no le interesaba la seguridad. Esperemos que después de lo que pasó el día domingo, el gobierno
razone y entre en conciencia, porque esto es momento de razonar y comenzar a ver dónde estuvieron las fallas. Y las fallas estuvieron aquí, donde no pudieron controlar los verdaderos problemas que aquejaban a todos los ecuatorianos. Ese fue el castigo que el pueblo ecuatoriano le dio. Que pudieron haber hecho cambios, como lo dije, un gobierno que desde sus inicios entró con una mayoría donde se le sumaron todos los asambleístas de alquileres. Y cuando le digo asambleístas de alquileres es que no ha desaparecido de la asamblea el hombre del maletín. Se mantiene. Cuando ustedes ven que tal movimiento, 2 o 3 asambleístas se les fueron de las manos ese movimiento y votaron en favor del gobierno, ahí funcionó el hombre del maletín, la compra de conciencia, que pudo haber sido económico, que pudo haber sido cargos para los familiares. Y teniendo el gobierno esa mayoría, que nos pudo haber, yo desde el inicio, cuando la Corte Constitucional le aprobó la consulta, yo desde el inicio les dije, si el gobierno quiere trabajar en beneficio del país, quiere que la Constitución, según él, no le permitía trabajar, señores, con una mayoría que tiene en la Asamblea, tenía para hacer maravillas, tenía para haber hecho reformas constitucionales. No se les dio la gana, sino que nos llevaron a una consulta y gastarnos alrededor de 80 millones de dólares, que es lo que costó esta consulta. Eso fue el egocentrismo del gobierno de no querer hacer las cosas bien. Y eso fue lo que pasó. No hicieron reformas que bien pudieron haber hecho reformas, pero sin embargo, esos fueron los resultados. Esperemos, los ecuatorianos vamos a estar atentos a los cambios que se den en beneficio ojalá la asamblea se ponga a trabajar. Yo escuchaba ese discurso melódico de posesión del presidente de la asamblea, el señor Holz. Es decir, que ahora sí vamos a trabajar, esta no va a ser la asamblea del pasado, y que por aquí, que por allá. Y esta asamblea resultó ser peor que el antepenúltimo congreso. Peor que el antepenúltimo congreso, antes de pasar a ser asamblea. Terrible. Por último, estas últimas semanas, no se veía un asambleísta del gobierno trabajando en la asamblea, porque para eso le pagamos los ecuatorianos, para que trabajen. La asamblea vacía. En algún momento lo escuchaba el asambleísta Lazo que dice, he venido a hacer un trámite a la asamblea y no había un asambleísta. Y eso que prometieron trabajar y que eso iba a ser el cambio, iba a ser una asamblea distinta. Pero fue terrible lo que está pasando en estos momentos en el país. Vuelvo a decir, ojalá y el gobierno comience a hacer cambios para trabajar en beneficio del país. Ya es momento
de que haga un borrón y cuenta nueva. Este es un momento de un borrón y cuenta nueva. Comenzar a trabajar. Lo primero que tienen que hacer es dar medicinas en todos los hospitales, centros y subcentros del país. Garantizar medicina en los hospitales del Seguro Social. Porque la verdad que la gente no está siendo atendida hasta el día de hoy como tiene que ser. Ojalá y haya cambios. Y mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Saludos y bendiciones. Y que mi Dios me los acompañe hasta la puerta de cada uno de vuestros hogares. Muchas gracias.